Desde el final de la guerra se produjeron 28 accidentes nucleares, afortunadamente sin radiación. Marsh Bluff en Carolina del Sur, Goldsboro en Carolina del Norte y Yuba en California, entre otros. La situación se volvió realmente peligrosa en 1966, cuando el gobierno instó a los bombarderos a sobrevolar continuamente el espacio aéreo norteamericano bajo alerta máxima. Teníamos bombarderos B-52 equipados con armamento termonuclear continuamente en ruta. Lo hicimos porque el mando aéreo estratégico creía que la Unión Soviética podía destruir los bombarderos en tierra en un ataque sorpresa. Además, la constante presencia de armas atómicas en el aire actuaba como elemento disuasorio. Por ese motivo, el 17 de enero de 1966, en una base de Carolina del Norte, un bombardero con 4 bombas nucleares se preparaba para una misión de 24 horas. El capitán Wendorf y el mayor Messinger sabían que en cualquier momento podían recibir la orden de lanzar la terrible carga. Eran misiones propagandísticas y los pilotos eran auténticos héroes americanos. El avión cruzó el Atlántico, sobrevoló el Mediterráneo y aterrizó en los límites del bloque comunista para posicionarse ante una posible represalia nuclear. En el vuelo de regreso, tuvieron que repostar en el aire sobre España. A 9.000 metros de altitud no es nada fácil realizar un repostaje aéreo. El mínimo error puede resultar fatal. El tubo telescópico estaba listo para transferir 5.000 litros de combustible altamente inflamable. Pero había turbulencias si todo salió mal. El avión cisterna explotó matando a los 4 miembros de la tripulación. El bombardero sufrió graves daños y se precipitó fuera de control. Cuatro tripulantes lograron saltar. Expulsaron las bombas nucleares de la bodega. Y el avión se estrelló cerca del pueblo de Palomares, en la costa andaluza. El periodista Rafael Martínez Durbán fue uno de los primeros en llegar al lugar del siniestro, donde encontraron a 3 de los tripulantes sin vida. Ya había gente del pueblo y la primera impresión era, no sabía si me molestaba más a la vista o al olfato, porque era una mezcla de olor a combustible, a goma quemada, a humo y a carne. El tren de aterrizaje estaba a escasos metros de un colegio público donde en ese momento estaban dando clase pues 20 o 30 niños. Se salvaron de puro milagro. La población local socorrió a los 4 miembros de la tripulación que sobrevivieron. Fue el primer accidente en suelo europeo. Unas horas más tarde, llegó la brigada de explosivos de la Fuerza Aérea, causando un gran revuelo. En Palomares nunca habían visto un helicóptero. Los militares empezaron a buscar las bombas que, para su sorpresa, no estaban entre los restos del avión. Con la ayuda de los campesinos, encontraron 3 desperdigadas en los alrededores del pueblo. Estas imágenes desclasificadas
muestran que la primera bomba cayó en el lecho de un río y que estaba aparentemente intacta gracias al paracaídas. 2 de ellas no corrieron la misma suerte. Los paracaídas de 2 de las bombas no funcionaron, por lo que, al chocar contra el suelo, los 135 kilos de explosivos estallaron, diseminando los componentes de las bombas por todo el terreno. Estas impresionantes imágenes muestran a la brigada de explosivos retirando los restos de las bombas. No se produjo una explosión nuclear, pero la gran cantidad de plutonio que liberaron las bombas contaminó toda la zona. Y la cuarta bomba no aparecía por ningún lado, lo que activó el estado de alerta máxima. Los americanos querían evitar a toda costa que los soviéticos sacaran partido del accidente. Así que el gobierno decidió continuar con los vuelos disuasorios. 24 horas después del accidente, los bombarderos sobrevolaban España y en un momento dado, alguien del régimen franquista dijo: «Esto es una locura, no sabemos lo que está pasando y siguen volando». Así que se solicitó oficialmente la cancelación de los vuelos con armas nucleares. El presidente Johnson intentó por todos los medios que Franco cambiara de opinión. En 1953, los 2 países firmaron los Pactos de Madrid por los que Estados Unidos pagó $500 millones a cambio de la instalación de 5 bases militares. A mitad de camino de la URSS, España era un puesto estratégico clave para su estrategia de disuasión nuclear. Estados Unidos contaba con 12.000 soldados en permanente situación de alerta en España. 2 de esas bases enviaron 300 soldados a Palomares. Por la tarde empezaron a aparecer autobuses con soldados que después entendimos que eran americanos, porque es verdad que eran todos de color, eran negros. Nosotros no habíamos visto nunca a una persona de un color distinto a nosotros. Los militares debían encontrar la bomba perdida. A pesar del riesgo de contaminación, no llevaban protección alguna. Midieran donde midieran, los detectores de radiación se disparaban. La contaminación de las bombas se distribuyó en 2 franjas paralelas, cuya extensión equivalía a 200 campos de fútbol. Los fuertes vientos de componente sudeste que predominan en esta región extendieron el polvo radiactivo. Era una zona habitada y con cultivos. Se necesitaba una intervención de emergencia. El objetivo prioritario era detener la expansión de las partículas radioactivas. Los vecinos del pueblo desconocían la gravedad de la situación. Luego venían haciendo con un aparato a donde había radioactividad. Y yo tenía una ventana aquí pequeña y ahí en la ventana pusieron el aparato ese y estaba a tope de radioactividad. En ningún momento nos dijeron que aquello era una bomba, sino que no se podía tocar, que no podíamos salir. Pero claro, los vecinos estaban en la calle porque no sabíamos exactamente qué pasaba. Pero no sabía que era una bomba nuclear. No sabía que era... Y en aquel entonces poco sabíamos de la cuestión nuclear. Tras 5 días de exhaustiva búsqueda, los militares concluyeron que tenía que haber caído al mar.
La sexta flota estadounidense se encontraba en ese momento en el Mediterráneo y recibió orden de localizar y recuperar la bomba lo antes posible. No podía caer en manos extranjeras. El pueblo de Palomares contempló estupefacto el poder del tío Sam y lo recuerdan con asombro. La cantidad de herramientas que tenían ahí, los preparativos que tenían ahí, el derroche que tienen los americanos ahí, si uno no está ahí, es imposible que le entre en la mente. Eso es increíble. En pocos días, instalaron un campamento militar en la playa de Palomares. Los equipos de buceo peinaban la costa. Y los submarinos más avanzados buscaban en mar abierto. Al final, tanto trasiego acabó por llamar la atención de la prensa. Una de las primeras decisiones que tomaron las autoridades americanas y españolas fue la de no clausurar la zona. No evacuaron el lugar, así que los periodistas pudieron ir sin problemas a hablar con la gente. Palomares enseguida se llenó de periodistas. Por mí no, claro, después puedo tenerlo por la escritura, no por otra cosa, pero yo por mí pues tengo. Hablaban con todo el mundo y entrevistaban a los testigos. No les llevaría mucho tiempo averiguar aquello que los militares preferían mantener oculto. En América, el primero que publicó la noticia fue el New York Times. El no poder controlar la cobertura mediática extranjera encolerizó a Franco. A dozen ships from the American Sixth Fleet are now helping the Air Force in the search, codenamed Operation Broken Arrow. Cruisers and destroyers with sonar equipment have been trying to locate the lost bomb and also screening the approaches against enemy spies. Spanish civil guards and secret police cordoned the area around the American camp en Palomares. But Colonel Skip Young, the information officer, wouldn't even admit there was an H-bomb missing. No comment was as talkative as he would get. Los soviéticos utilizaron el incidente de Palomares para criticar a Estados Unidos, a España y al régimen franquista. Aumentó la propaganda. Con caricaturas como esta, en la que un arrogante oficial americano va dejando a su paso un mortífero rastro. La Guerra Fría era una lucha sin cuartel. Los soviéticos alertaban a los comunistas de Europa Occidental de los peligros del imperialismo. Y cada vez había más ciudadanos que salían a la calle a protestar. Palomares era una pesadilla informativa para la Fuerza Aérea. Los medios estaban hablando del accidente. El ejército quería librarse de aquel problema cuanto antes. Se inició el proceso de descontaminación. Los cultivos estaban cubiertos de ceniza radioactiva. Había que destruirlos. Los habitantes de la zona vivían de los tomates. De la noche a la mañana perdieron su sustento. Sus cultivos se habían transformado en residuos nucleares. Los militares los destruyeron de una forma sencilla, pero no muy acertada. No se puede quemar algo radioactivo, porque si lo haces, el humo que se genera también estará contaminado y el problema será aún más grave. Esta grabación desclasificada muestra escenas de la limpieza a gran escala.
Aquí, en vez de quemar las plantas, las depositan en barriles especiales. La tierra también estaba contaminada. Había que deshacerse de ella. La cantidad de residuos era enorme. Necesitaban miles de barriles. El gobierno americano empezó a preocuparse e intentó reducir gastos. Estos documentos muestran la negociación entre ambos gobiernos. Fue dura y como algunas partes del terreno eran difíciles de descontaminar, acordaron dejarlas tal cual. Finalmente, España accedió a bajar los niveles de radiación permitidos. Y esa fue la causa de la desgracia de Palomares. Como contrapartida, los americanos que pretendían dejar los residuos allí aceptaron llevárselos a Estados Unidos. Otro gasto más para el gobierno norteamericano. Pero aún hay más. El profesor Moreno encontró un documento que prueba que los americanos mintieron deliberadamente para rebajar costes. Nos dimos cuenta de que en algunos lugares lo único que hicieron fue enterrar la contaminación. La enterraron a 1 metro de la superficie, creyendo que esa tierra no se movería. Los residuos enterrados no aparecían en los detectores. La superficie estaba limpia. Incluso les dieron a los dueños de los terrenos un certificado de ausencia de contaminación. Sin embargo, la radioactividad seguiría allí cuando volvieran a cultivar, como una bomba de relojería. A bordo de este helicóptero procedente de la base de... Pero en ese momento, lo que más inquietaba al gobierno español era la bomba perdida. Podía perjudicar al turismo, la principal fuente de ingresos del país. Para evitarlo, el ministro de Información y Turismo llevó a cabo una atrevida campaña publicitaria. Y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Fue inútil. Todo el mundo tenía miedo de la radiación y la artimaña del gobierno no dio sus frutos. Aquel verano, nadie se bañó en la playa de Palomares. La bomba estaba volviendo locos a los políticos, pero los jóvenes bromeaban a ritmo de twist. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Que la bomba va a explotar. Y vendrás a pedirme y a robarme que te lleve a París. Llevaré. Porque me contagiaré. Porque tú no haces caso ni le temes a la radioactividad. Mientras tanto, los vecinos de Palomares no estaban para bromas. El resto del mundo les veía como víctimas de una plaga y se veía la preocupación en sus rostros. El general Wilson decidió convocar a los cabezas de familia. Hizo un llamamiento a la unidad contra la amenaza comunista y ensalzó la amistad hispanoamericana. Los campesinos, intimidados, no dijeron ni una palabra. No les aclara nada la reunión, no se les dice realmente cuál es el estado de la situación. No se les dice más que tienen que obedecer a las autoridades españolas, que tienen que obedecer también a los norteamericanos, que no tienen que ir a sus campos, pero sin contarle más detalles. Los rumores se extendían como la pólvora y la gente cada vez estaba más nerviosa. Primero fueron los agricultores y luego los pescadores los que perdieron su fuente de ingresos. Porque la gente no se comía el pescado, porque decía que estaba el mar contaminado.
Y entonces no podían... Y entonces, claro, tuvimos que sacar los barcos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se produce el fenómeno del hambre. El hambre con mayúscula. Personas que son totalmente pacíficas se rebelan y se amotinan y van al campamento porque ya llevaban más de una semana pasando hambre a ellos y sus hijos. Los militares comprendieron que habían subestimado las consecuencias económicas del accidente en la población. Para paliar de alguna forma ese rechazo, los norteamericanos compran parte de esa producción y la utilizan para alimentar a la tropa. El ejército siempre tenía tomates para comer. Los más pobres trabajaban para los soldados y estos, conmovidos por la deplorable situación de los campesinos, les regalaban parte de los alimentos destinados para ellos. Con un puñado de dólares se habría solucionado el problema de Palomares. Pero a principios de abril ya llevaban 80 días buscando la cuarta bomba bajo el mar, que seguía sin aparecer, y Washington no quería gastar más dinero. El almirante Guest ordenó revisar una vez más los informes para comprobar si habían pasado por alto algún detalle. Y de hecho, olvidaban a un testigo. Tras el accidente, la policía española interrogó a un pescador de la zona. Mientras recogía las redes en alta mar, Simon Orts vio un extraño paracaídas a lo lejos. Sin vacilar, señaló con exactitud el lugar donde lo vio, que aún no había sido explorado. Era su última oportunidad. Los submarinos salieron en su busca. Tuvieron que sumergirse en aguas desconocidas, inexploradas y peligrosas. El submarino descendió por un desfiladero cuyas paredes amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. Entonces, de repente, a 750 metros de profundidad, distinguieron una silueta blanca. Era el paracaídas y la bomba seguía unida a él. La sacaron de las profundidades y la llevaron a cubierta. Parecía intacta. No había contaminado las aguas. Tras 5 largos meses de búsqueda, finalmente fue localizada. El día 8 de abril, en Semana Santa, me parece que era un Viernes Santo, nos llevaron a Garrucha y nos montaron en un barco sin saber para qué. Y nos encontramos con que un barco cruzó delante de nosotros con la bomba. Entonces nos permitieron hacer una serie de fotografías porque el barco iba muy lento, pero desapareció. Los medios fueron testigos del éxito de la misión. Primero la prensa española y luego la internacional celebraron el triunfo de la Marina americana. Una vez recuperada la bomba, los americanos hicieron las maletas y dejaron que el pueblo de Palomares lidiara con las consecuencias de un suceso que aún no acababa de entender. 50 años después, los niños crecieron y la localidad siguió siendo un enclave turístico.
Pero las heridas aún no han cicatrizado. Algunos terrenos, 40 hectáreas en total, no llegaron a descontaminarse nunca, a pesar de las repetidas promesas de Estados Unidos. Siempre que paso por donde está radioactividad, que está vallado, para que no pueda pasar nadie, pero pasamos pegados, siempre te hacen la ilusión que estás tragando algo. Yo creo que es una cosa que no se va a quitar, porque lo estamos recibiendo permanentemente. Así es que siempre tiene uno un poco de miedo, siempre.